Pues muy buenas tardes, mis queridos amigos de Tona. Les doy un saludo y una bienvenida muy cariñosa a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, Latinoamérica, por supuesto Norteamérica, y también con la sorpresa de que ya también tenemos y contamos con muchos seguidores en Europa. El día de hoy nos honra con su presencia en Detona, todo un personaje de la vida actual en la diplomacia y que para mí es un gusto saludarla. No hace falta presentación, la conocemos muy bien, a la embajadora doctora Marta Bárcena. Bienvenida, Marta, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Muchísimo gusto, Raúl. Me da gusto, es un honor volver a Detona para conversar en estos momentos de crisis internacional. Un medio, una plataforma que está teniendo cada vez mayor audiencia, presencia y que ejerce la libertad de expresión que tanto se necesita en todo el mundo. Así es, así es. Marta, pues vamos a entrarle al tema porque el tiempo vuela y nuestra audiencia está ansiosa de escucharte. Yo quisiera, la primera pregunta que me gustaría hacerte con el ánimo de que nuestros invitados de hoy y de mañana que conozcan en una pincelada, en una definición así muy rápida, defínenos qué es lo que hace un embajador, qué es lo que hace un cónsul de acuerdo a tu perspectiva, Marta. Bueno, la labor del embajador y del cónsul se diferencia. El embajador esencialmente representa al Estado, representa al gobierno y representa a su jefe de Estado, el presidente de México en este caso. Es una labor política sobre todas las cosas. Es una labor de promoción y defensa de la imagen de su país. Es una labor de información a su país de lo que sucede en donde está acreditado. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues informaba yo diariamente al presidente y a la Cancillería sobre las iniciativas de ley que se presentaban en el Congreso, que tenían que ver con México, sobre medidas que pudieran afectar a la población mexicana, etcétera. El embajador cada vez más tiene una presencia pública a través de la realización de lo que se llama la diplomacia pública en medios de comunicación, en redes sociales, con estos objetivos de cumplir la promoción de su país y de fortalecer los lazos con el otro país en el que está acreditado. El cónsul, por su parte, tiene como principal función la protección de los intereses de los mexicanos como ciudadanos en donde está acreditado. Ya no es, digamos, la parte política y de promoción económica que hace un embajador, de firma de tratados, de promover la negociación de tratados, sino está el cónsul enfocado en tres funciones esenciales. Uno es la documentación de los mexicanos que están en su circunscripción, la documentación de los extranjeros que van a viajar a México cuando así se requiera, es decir, el otorgamiento de visas. Dos, la protección de los mexicanos en la circunscripción en donde está. Y tres, las relaciones con las comunidades mexicanas en donde está. Dependiendo también de la zona, hace una labor de promoción económica y hay veces que lo puede hacer muy bien y hay veces que no, porque simplemente el trabajo con la comunidad le lleva todo el tiempo. Claro. Y cada vez más también hay una presencia de los cónsules en lo que es la promoción de la imagen de México y el turismo, que también está ligada con el trabajo consular de documentación. Y te doy un ejemplo, Raúl. En Dinamarca supimos y dimos seguimiento a algunas inversiones danesas en México que eran muy incipientes porque fueron a solicitar visas de trabajo. Mira. Entonces, la cónsul
tenía la obligación de informarme cada 2 días cuántas visas de trabajo se estaban solicitando y para qué. Y entonces, pues decíamos, a ver, esta empresa, ¿por qué quiere ir ahorita? Entonces ya me ponía en contacto con esa empresa. Decía, a ver, ¿qué van a hacer? Y todo me dice, no, pues embajadora, fíjese que estamos explorando una inversión queremos abrir una fábrica en México, tenemos ahorita una oficina de ventas, pero queremos fabricar bombas de agua en México. Y así llegó Grundfos danesa a México. Entonces yo ya les daba el seguimiento. Lo mismo con Lego, que abrió en lo que en su momento fue la planta más grande de Lego en el mundo, ahí en Nuevo León. En Apodaca, así es. En Apodaca, exactamente. Sí, la conozco. Bueno, pues yo los acompañé desde que solicitaron las primeras visas de trabajo hasta que abrieron la fábrica en Apodaca. Qué bueno. Fue un acompañamiento de la embajada. ¿Y cómo pude hacer ese trabajo de promoción económica como embajadora? Gracias al trabajo consular de la expedición de documentos. Eso es lo que hacemos básicamente los embajadores y los cónsules, que ambos formamos parte de este servicio exterior mexicano. Hay otros servicios exteriores que tienen claramente divididas la rama diplomática y la rama consular en su carrera. En el caso de México no es así, porque el trabajo consular de México es tan importante o a veces más importante que el trabajo diplomático. Precisamente ahí viene una pregunta muy interesante que me la estuvieron haciendo nuestros seguidores aquí en Detona, es ¿cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo para el nombramiento de embajadores y de cónsules? Bueno, de acuerdo a la Constitución, al artículo 89, el presidente tiene la facultad de designar embajadores y cónsules generales, sujetos a la aprobación del Senado de la República. ¿Sí? Entonces, con esa atribución constitucional, básicamente las designaciones de embajadores y cónsules generales son designaciones esencialmente políticas. ¿Sí? Y hasta ahora no ha habido ninguna modificación a la Constitución que imponga porcentajes de designaciones políticas o de carrera. Ahora bien, dicho eso, hay una ley reglamentaria del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento en donde se definen procedimientos para ingresar al servicio exterior, ascender y seleccionar titulares de misiones. Y ahí uno de los artículos dice... Es la carrera profesional de la diplomacia. La carrera profesional, o sea, tú entras y es como el ejército, Raúl. Entramos a nivel de tercer secretario agregado diplomático y vamos ascendiendo tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero de embajada, ministro y embajador. Entonces, esta ley del servicio exterior dice que cuando haya puestos vacantes o vaya a haber puestos vacantes, porque siempre hay que cambiar a los titulares cada determinados años, que son más o menos de 4 a 6, el secretario de Relaciones buscará presentar a consideración del presidente a aquellos diplomáticos, embajadores de carrera que tengan el mejor perfil para ocupar la titularidad de una embajada o de un consulado general. Y que cuando no, por alguna razón, no encuentre a un embajador, podrá proponer el nombre de ministros. Así que cuando el presidente está decidiendo quién va a ser o qué nombramientos va a hacer a nivel de embajador y de cónsules generales, sería requisito indispensable, de acuerdo a la ley, que le pidiera al secretario los nombres de las personas más idóneas, que finalmente él puede decidir. Claro. La Constitución así le permite, que le gustan esos nombres o no y que quiere designar a otras personas. Pero si no se da ese proceso, pues entonces se vuelven designaciones de amigos, de conocidos, de funcionarios del gobierno que quizás han sido muy buenos en los puestos donde están, pero que no tienen la capacitación para realizar, para llevar a cabo el cargo de embajadores o de cónsules generales.
Los cónsules de carrera, como es el caso del consulado en Barcelona o del consulado en Estambul, no tienen que pasar por la aprobación del Senado. Y normalmente a los cónsules de carrera los designa el secretario de Relaciones, puesto que el presidente ya tiene un gran número de funcionarios que designar en otras áreas, pero también el presidente puede designarlos si así lo desea. Fíjate que yo recuerdo, y me viene a la mente ahorita, que muchos presidentes han designado embajadores o cónsules, también adversarios, Claro, pues que ¿verdad? acuérdate del dicho, al adversario puente de plata. Así es, ¿verdad? O vete para allá para que ya no estés aquí molestando, ¿no? Que fue el El caso exilio de, si dorado, mal no ¿no? me acuerdo, de Echeverría, ¿verdad? Bueno, a Echeverría lo designó el López presidente López Portillo. Portillo embajador en Australia y después desde Aquí cerquita, Australia en aquí a la las vuelta, islas aquí a la Fiji, esquina. aquí en la esquina, desde Australia, embajador concurrente en las islas Fiji. Y tú te acordarás que también se designó a don Gustavo Díaz Ordaz también como embajador en España, que Sí, tuvo una duración muy corta su presencia en España. O sea, siempre ha habido en el servicio exterior mexicano designaciones políticas. Ha habido algunas muy buenas. Yo recuerdo, por ejemplo, pues Porfirio Muñoz Ledo al frente de la misión permanente de México ante Naciones Unidas, muy brillante, el gran líder del G77. Ha habido otras menos afortunadas, ¿sí? Pero ha habido en los últimos años en países como México, Brasil, los países nórdicos, etcétera, la tendencia a tener un servicio civil profesional, porque aunque haya personas que no entienden lo que es la diplomacia y que creen que se aprende en 3 meses, cada vez se necesitan personas con conocimientos profundos de derecho claro. internacional, economía, práctica diplomática, obviamente también de manejo de medios de comunicación. Esto es cada vez más necesario. Sin embargo, tengo la impresión que en el actual gobierno se ha menospreciado estos requisitos, estas cualidades. Y para ello me remito a una lista que salió, creo que el día de ayer, si mal no me acuerdo, en el que se propone al Senado a Quirino Ordaz, Sí. exgobernador de Sinaloa, del PRI, a España, a Guillermo Zamora y Villa, escritor y periodista a Nicaragua, como cónsul general a Marcos Moreno, creo que él es de carrera, si mal no me acuerdo. Sí, pero es un segundo secretario, no tiene el rango ni de embajador ni de ministro. Ok. En la República Dominicana va propuesto Carlos Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche por el PRI. En Santa Lucía va Luis Manuel López Moreno, diplomático de carrera. Uh-huh. A Trinidad y Tobago va Víctor Hugo Morales Meléndez, creo que también diplomático de carrera. Luis Manuel era nuestro embajador en Panamá y Víctor Hugo Morales hasta ahora es nuestro embajador en Perú. Bien. Y uno de los que me sorprende, me sorprenden varios nombres, pero Leopoldo de Gives va a Venezuela. ¿Qué va a Así hacer es, Leopoldo Mejíguez a Venezuela? ¿O pues esos va a famosos juntarse ahí con no lo entiendo. ¿Cuál es la razón? pues yo también quisiera conocer la razón. Es la designación de un militante que yo no sé si tiene claro lo que debe de hacer para representar a México o si va a hacer otro tipo de trabajo más partidista, más de identificación ideológica proveniente él de la COSEI con los grupos en Venezuela. Y eso es lo que yo, Raúl, llamé en algún momento dado la chavización del servicio exterior mexicano, no de la política exterior, que afortunadamente no está sucediendo, sino del servicio exterior
que es la sustitución de profesionales por militantes. Ya, ya. Es una buena diferencia que hay que hacer Sí, hay que hacerla. y que subrayar para que quede muy claro. Porque a raíz de esto, pues también está el tema de Salmerón, de Jesús. Eso ya se cayó, ese nombramiento ya no se va a dar. Él mismo lo retiró en un acto que creo que fue la acción adecuada que él tomó, pero sí tenemos pues una serie de nombramientos en los que muchos diplomáticos de carrera nos preguntamos por qué, si hay diplomáticos que tienen los méritos para ocupar esos cargos, y segundo, cómo va a afectar esto sí a la política exterior. Pero mira, siendo quizás un poco cínica, diría, bueno, en lo que pasan por el Senado y llegan a su sede, pues se quedarán 2 años en el cargo. Y todos los embajadores, el día que toma posesión, todos, aún los de carrera, el día que toma posesión, el día anterior a que tome posesión el nuevo presidente, se somete la renuncia, se presenta la renuncia al cargo. Pues supongo que algunos de ellos durarán en los cargos 2 años, 2 años y medio. ¿Tú no crees que este tipo de nombramientos o de manejo de la diplomacia y del contacto de México en el exterior no desprestigia al gobierno o es una apreciación demasiado subjetiva de mi parte? Mira, yo creo que sí causa sorpresa. Por ejemplo, a un colega lo movieron de su sede cuando no llevaba ni 2 años y es un colega que es el colega que está en Portugal y que habla un portugués perfecto, y pues los portugueses estaban sorprendidos, por primera vez tenían un embajador mexicano que dominaba el portugués y que podían trabajar, y dicen, pues, ¿qué pasó? Si todo estaba yendo muy bien, pues pasó que había que mover al que estaba en Corea para darle Corea a un político, a un militante de Morena, que no político, a un militante de Morena, y entonces pues se sacrifica a estas personas que se han preparado toda su vida. Y es un ejemplo como te puedo dar 10, y eso pues sí causa un cierto pasmo en otros países, porque en general México es considerado un país serio y un gobierno serio. Y al mandar estos nombramientos, pues perdemos, o esa imagen de país y gobierno serio se ve dañada. Sin duda alguna que así es. Por otra parte, creo que también se hace daño al servicio civil de carrera y al servicio exterior. Y se hace daño a la institucionalización del país, se va limitando la capacidad institucional del país, porque cuando un diplomático mexicano llega al rango de embajador, y hay algunos que no son tan buenos y hay que reconocerlo, pero ya el Estado ha invertido mucho en su capacitación, en su entrenamiento, y todo eso se echa a la basura. Claro. Pero entonces, una de las características del actual gobierno es la falta de respeto a la institucionalidad de cada una de las áreas de gobierno. Lamentablemente así ha sido. Y también me viene a la mente, no se ha nombrado, pero, y no tengo el nombre en la mente ahorita, un muchacho joven de 35, 38 años que se está mencionando como embajador a Rusia en Moscú. Así es un filósofo joven, inteligente, que es el director o el jefe del proyecto de memoria histórica ahorita en la presidencia de la República, sin duda alguna inteligente y preparado, pero sin ninguna experiencia diplomática y en este momento embajador en Rusia, pues digamos... Necesita otro calibre. Sorprende. Yo creo que se necesitaría otro perfil. A lo mejor él tiene la capacidad para ir de agregado cultural, más no de embajador. Precisamente tocando ya el tema de Rusia, pues nos tenemos que voltear a lo que estamos viviendo el día de hoy. Rusia que invade a Ucrania, que tiene una historia pues de muchísimos años, centenares de años, ¿no? ¿Tú crees que realmente esta confrontación
se convierta en una guerra mundial, una guerra que involucre a muchos países, o va a ser nada más local? Mira, ese es un debate, una conversación que tenía ahorita con un amigo periodista que me decía, es que Estados Unidos y Europa ya debieron de haber atacado a Rusia para defender a Ucrania. A ver, creo que aquí hay varios escenarios. El escenario actual nos indica que se puede circunscribir a un conflicto regional Rusia-Ucrania, en donde Rusia cumpla sus objetivos igualmente inaceptables de dividir a Ucrania y de poner al frente de Ucrania a un gobierno afín a Rusia y lograr entonces que ese gobierno afín a Rusia no tenga ya pretensiones ni de integrarse a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ni de integrarse a la Unión Europea. ¿Por qué no interviene militarmente Estados Unidos y Europa? Porque Ucrania precisamente no es miembro del tratado de la Organización del Atlántico Norte. Que de eso se queja el presidente de Ucrania, ¿verdad? Claro, lo dejaron solo. Lo dejaron solo, pero es que, a ver, en el momento que Rusia invade Ucrania, Ucrania tiene derecho a la legítima defensa individual o colectiva y está ejerciendo su legítima defensa individual, pero en una situación de franca debilidad en comparación con el ejército ruso. Claro. Y bielorruso. Pero Ucrania no pertenece a un mecanismo de seguridad colectiva que entonces obligara a otros estados a defenderlo. Y si entraran estos estados sin este mecanismo de seguridad colectiva, entonces sí nos estaríamos acercando, Raúl, a este escenario de conflagración mundial, que yo creo que es lo que Estados Unidos y Europa quieren evitar. Y probablemente lo quieran evitar, pues el gran precio lo van a pagar los ucranianos. Ahora bien, en este momento de la confrontación, las amenazas de Putin hoy a Suecia y a Finlandia, que hasta ahora no han formado parte de la OTAN, son gravísimas. Y un misil ruso que cayera en territorio rumano, húngaro, polaco, eso sí desataría la aplicación del artículo 5 del Tratado de la Organización del Atlántico. Que no es el caso de Suecia y Finlandia. Que no es el caso de Suecia y Finlandia, que es la legítima defensa colectiva. Y el artículo 5 que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Ya. Sí estamos en un límite muy delicado y es un tema jurídico, de interpretación jurídica. Y me decía ahorita un amigo, es que en la guerra no cabe la interpretación jurídica. Le digo, no, estás equivocado. Sí, la estrategia de guerra también se define con base en marcos jurídicos, tanto para declarar o no la guerra o llevar a cabo una invasión, como en todo lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional humanitario, que se aplica justamente en las guerras para proteger a la población civil. Qué buena definición has hecho, porque realmente los que no somos expertos en esta materia, pues andamos confundidos ahí, ¿verdad? Que sí, va a haber la confrontación y todo el rollo, ¿verdad? Pero hay que entender muy bien los marcos jurídicos en donde se pueden mover los países. Claro. Ahora, las sanciones económicas sobre Rusia, sobre todo a mí lo que me sorprendió mucho fue la posibilidad de cancelar las transferencias monetarias de Rusia a Europa, así como la del gasoducto de gas. A todo el mundo. A todo el mundo. Claro, si se aplica una sanción para excluir a Rusia del sistema SWIFT, que son los SPEI, las transferencias, sería para todo el mundo, Raúl. El único país que está excluido ahorita de las transferencias SWIFT como tal es Irán. Irán. ¿Por qué se ha tardado en aplicar esta medida? Que muy probablemente esta sanción termine por aplicarse. Pues porque hay países europeos que dudaron
de aplicar la medida por el alto nivel de exposición que tienen sus bancos con Rusia, que Rusia les debe créditos, que Rusia les debe pues facturas por pagar. Y si se le aplica la exclusión del sistema SWIFT, estos países y sus empresas no saben si van a poder cobrar esas deudas. Y por otro lado también están las grandes cantidades de inversiones o de rusos millonarios que invierten en Europa. Bueno, pues por eso sí les va a pegar, quizás no inmediatamente, pero en el mediano plazo, las sanciones, por ejemplo, del Reino Unido, porque pues las propiedades más caras de Londres parecen tenerlas, aparte de los nobles ingleses, los rusos ahorita. Así es. Y sus hijos van a las universidades inglesas y americanas, y si ya ya no se les van a expedir visas para estudio, si se les van a congelar sus bienes, y si ya no van a poder viajar a esos países, eso sí les va a pegar muy fuerte. Quizás no se va a ver de inmediato, pero lo que vamos a ver es un malestar, creo yo, en la oligarquía rusa por este aislamiento del mundo. Antes de entrar a ese tema, creo que hay un factor en la ecuación que debemos de incluir, la corrupción en Rusia, ¿verdad? Porque se habla de que millones y millones y millones de euros han volado de Rusia a Europa producto de la corrupción. ¿Hay forma de acreditarlo o simplemente es una suposición? Yo creo que es muy difícil de acreditar, pero yo creo que es mucho más que una suposición. Uno nada más tiene que viajar por ciertas capitales europeas y oír el idioma que están hablando. Tiene más o menos que leer quién compra los bienes raíces. Pues tú simplemente hay que recordar dónde detuvieron a Lozoya en Marbella, en la propiedad de un millonario ruso ligado al sector energético de Rusia. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que ir por Emiratos Árabes, por Dubái y oír el ruso por todas partes. Claro. Entonces, yo creo que sí se va a afectar a esas personas con estas sanciones, pero obviamente, aunque estén muy focalizadas esas sanciones a los oligarcas, pues ya la exclusión de Rusia del sistema SWIFT sí sería un tema muy grave. Con lo que yo estaba leyendo, Alemania e Italia tenían dudas y parece ser que pues que ya dijeron adelante con esa sanción. También había dudas de que Alemania fuera a suspender el gasoducto Nord Stream 2 y ya suspendió los permisos de operación. Y Suiza mismo, que en su neutralidad no se sumó a las sanciones de la Unión Europea, acaba de sacar una lista de rusos sancionados para las cuentas en Suiza. O sea, sí, estas sanciones no van a impedir esta criminal agresión de Rusia a Ucrania, pero sí vamos a tener, me parece, resultados o efectos más que resultados en el mediano plazo. ¿Tú crees que la oligarquía, disculpa, la oligarquía rusa va a presionar al gobierno ruso a buscar alguna solución inmediata para que no se vean afectados sus intereses? Mira, no conozco Rusia y el funcionamiento de su oligarquía lo suficiente como para dar una opinión calificada, pero creo que ese es el objetivo que se persigue con las sanciones. Yo creo que ahorita lo que hay que mantener es la presión diplomática para el cese de hostilidades en beneficio de la población. Y ante el veto de Rusia hoy de la resolución en el Consejo de Seguridad en la que China, India y los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron, lo que va a pasar ahora es que el tema se va a ir a la Asamblea General, actuando en funciones del Consejo de Seguridad, y ahí la resolución sí va a pasar mayoritariamente. Si va a ser cumplida y va a tener efectos generalizados, no lo sé, pero lo que sí estamos viendo es un aislamiento creciente de Rusia en la escena internacional. Tiene sus defensores, obviamente, Evo Morales,
Nicaragua, Venezuela, Siria, ¿no? Bueno, que digamos que se diría en términos diplomáticos pero confidenciales, no son la mejor compañía. Claro, claro. No son los mejores defensores o los defensores más acreditados. Digámoslo Oye, así. Marta, a mí me sorprende, y yo tenía, es más, me equivoqué. Yo pensé que el presidente López Obrador iba no a defender a Rusia, pero sí iba a mantener de alguna forma ahí híbrido, por llamarle de alguna forma, ya que nuestro presidente se ha canteado mucho a favor de Evo Morales, de Venezuela, de El Salvador, de esa línea. Me equivoqué, la verdad que me equivoqué. ¿A qué crees que se haya debido ese giro Yo creo, del presidente? yo conozco bien al presidente desde hace muchos años. Coincido en muchas cosas con él, en otras maneras, sobre todo en la manera de hacer las cosas, no coincido tanto, sí en sus objetivos de hacer de México un país más justo y menos desigual. Claro. Y el presidente es un hombre de principios, ¿eh? Y mi experiencia con él es que cuando se habla explicando bien las cosas, los términos jurídicos, la relación con la historia de México, y en este caso, como yo lo dije en la radio, a ver, México es un país que ha sufrido invasiones, ¿cómo puede no condenar una invasión? Ya. Yo creo que el presidente lo entendió y así lo entiende. Mi experiencia, Raúl, es que el presidente, y no solo López Obrador, todos los presidentes de México funcionan con base en las opciones que les presenta su secretario de Relaciones Exteriores. Es la obligación del secretario en turno reaccionar de inmediato, ya con base en toda la información. La Cancillería tiene una cantidad de información disponible impresionante, no solo de medios, sino de todas sus embajadas. Entonces, a la hora de la invasión de Rusia, debió de haberse presentado un memorándum para acuerdo del presidente, que ese es el término que se usa, donde se describe la situación y se le ponen 3 opciones o 3 escenarios y se les pone hasta la redacción de derecho internacional de términos jurídicos, condena enérgicamente la agresión, tal, pide el cese a las hostilidades. Y esta posición que sacaron el día de ayer, que es muy valiosa, debió de haber salido a la hora de haber sucedido la invasión. Y si la Secretaría no le presentó al presidente ese documento, ya sea porque no lo hizo a tiempo, porque el presidente estaba en otros temas, digamos que el problema que tenemos es de flujo de comunicación al interior del gobierno. Te voy a dar mi opinión personal. Adelante. No, yo nunca he trabajado en el gobierno federal, nunca. Pero tengo la impresión de que el control central que ejerce el presidente de la República a veces limita limita frecuentemente a los secretarios. Y creo que es lo que ha pasado con Marcelo Ebrard. Ahí está el tema de Madrid, ahí está el tema de España, está el tema ahora del famoso penacho mexicano en Austria. Y puede ser, pero mi experiencia es otra. Mi experiencia como embajadora de México en Estados Unidos es que yo tenía acceso para informar a la Cancillería y al presidente de inmediato y que el presidente reaccionaba rápidamente a mis informes y la Cancillería los perdía. Ya. Celebro que tú hayas sido embajadora, lástima que no te quedaste más tiempo. Pero bueno, Todo tiene su tiempo bajo el sol. Oye, el hubiera no existe. Así es, el hubiera no existe y todo tiene su tiempo bajo el sol. No existe. Antes de despedirnos, porque esa es una plática muy agradable y muy interesante, evidentemente el 2024 pues está a la vuelta de la esquina, de acuerdo a la historia cronológica del país y de la humanidad. Estamos viviendo tiempos muy complicados, no solamente en México, sino en el mundo también. Y nuestro país vive una época de polarización, ¿verdad?
Y no es la excepción, No, para ser honestos, ¿verdad? Pero yo creo que muchos mexicanos esperamos que para el 25 tengamos una visión de un presidente más estadista, con una visión más incluyente. ¿Tú crees que esto es necesario o tú crees que podamos seguir por el mismo camino? no, mira, yo como diplomática y después de mi experiencia en los países nórdicos y contrastando con la experiencia en Turquía, en donde también está muy polarizada la situación, sí te puedo decir que yo soy una convencida de la necesidad de buscar consensos, que es la clave de un gobierno exitoso y de un estado de bienestar que funciona como es el de los países nórdicos. Vi también la tragedia de una democracia de Estados Unidos amenazada con el asalto al Capitolio. Eso me convenció de que la democracia es frágil y hay que cuidarla, y de que la base de una democracia funcional no es la polarización, sino el consenso, que no es fácil encontrar y que a Claro. veces vas a tener que ceder mucho. Pero yo creo que lo que el país debe buscar es una creciente orientación hacia la búsqueda de consensos en temas fundamentales entre el sector público y el sector privado y la organización de la sociedad civil, y sobre todo que tiene que haber ese consenso en, en un cambio del país, en una evolución del país, para no solo sacar de la pobreza a la gran cantidad de mexicanos que tenemos ahora y que ha crecido la pobreza en buena medida por la pandemia del COVID, sino la desigualdad, que el tema de la justicia social debe de estar acompañado e ir de la mano del tema de las libertades individuales. Y creo que ese debe ser, si a mí me preguntaran, ¿cómo plantearías un programa de gobierno a partir del 2025? Diría, vamos a buscar los consensos sobre temas esenciales: educación, salud, libertad, justicia social. Caray, Marta, me da mucho gusto escuchar esas palabras, y a final de cuentas, pues vamos a seguir platicando porque hay mucho, no solamente que platicar, mucho que hacer. Y no me puedo despedir sin hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a echar un cafecito a la parroquia? Újale, sí, ya hace tiempo, tengo que volver como buena veracruzana. Y yo creo que fíjate, la última vez que estuve en Veracruz, yo creo que fue con la visita de los príncipes herederos de Noruega, que habrá sido como en 2011. Fíjate, Y 11 años. ya hace mucho que no voy a Veracruz y tengo que hasta sus playas lejanas habré de volver pronto y echar el café de la parroquia. Tienes que hacerlo, mi estimada Marta, tienes que hacerlo porque te lo mereces en primer lugar y en segundo lugar porque el terruño es un lugar al cual tenemos siempre que tocar base, porque es el que nos enriquece, el que nos da fortalezas, el que nos vuelve a rejuvenecer en los ideales, ¿verdad? Yo no soy veracruzano, yo nací en la Ciudad de México y ¿qué? Chilango. Sí, Bueno, pero yo crecí en la Ciudad de México. tengo 52 años viviendo en Monterrey, entonces soy más regiomontano que chilango, pero para mí Veracruz es uno de los lugares más hermosos y al cual siempre tengo gratos recuerdos. Te Sí, mando un abrazo con todo cariño, ¿eh? Y igualmente, Raúl, a ti y a todo el público de Tona, y por esta muy ilustrativa y agradable conversación. Yo creo que estos diálogos nos hacen pensar y reflexionar sobre muchos temas y sobre todo sobre el futuro de este país maravilloso al que pertenecemos, que tiene muchos problemas, muchos retos, pero unas riquezas y una complejidad y una variedad que nos hace amarlo tanto, ¿no? pero también muchas oportunidades, muchas Totalmente, oportunidades. muchas Para mí una oportunidades. asignatura que me queda pendiente como persona y contribuyente
en esta generación es la desigualdad económica con la gente. Sí, sí, ese es un tema, yo creo que es uno de los grandes temas pendientes. Para mí ese es me preocupa mucho, Sí, pero bueno. por eso te digo, la justicia social, la desigualdad, ese tema, si la iniciativa privada y el sector público logran ya no tener un diagnóstico, que ya tenemos el diagnóstico clarísimo que la desigualdad está, sino las medidas para combatirla, claro, para disminuirla, este país tendrá otro rostro. Y eso es lo que tendremos que luchar por ese nuevo rostro de México. De nuevo, un abrazo y vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir Claro en contacto porque hay muchas cosas por hacer. Claro que sí. Hasta Desde luego. Monterrey, fuerte abrazo. Desde Ciudad de México, Coyoacán, fuerte abrazo. Gracias. Dios.